8:08. Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas, quien les habla, los vamos a acompañar en las próximas 2 horas. Y hay muchísimos temas que comentar aún cuando acabó la legislatura y uno diría, bueno, no hay Congreso hoy sesionando, pero se mantienen las comisiones. Y todavía asistimos a la resaca de todo lo aprobado en el Parlamento y también, por supuesto, a las negociaciones de cara a la elección de la nueva mesa directiva. Sin duda, una de las leyes que más resistencias ha generado es la aprobación que limita, que cambia las reglas de juego para acceder a la colaboración eficaz, un mecanismo que le ha servido muchísimo a la Fiscalía en investigaciones complejas. Pero ¿cuál va a ser el impacto en el caso Lavallato? Fernando, tenemos una invitada para iniciar sobre ese tema el día de hoy. Así es, y es nada menos que la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, la doctora Silvana Carrión. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Que además de conocer con mucho detalle todos los casos que forman parte de esta trama Lavallato, ha tenido que sustentar ante la OCDE en París el estado del avance de la lucha contra la corrupción en nuestro país, de manera que nos explicará también esto. Señora Silvana Carrión, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Buenos días, Mávila. Muy buenos días, Silvana. Como ha comprendido usted, lo que queremos saber es si esta ley que se ha aprobado de una manera súbita entre gallos y medianoche en el Congreso, pocas horas antes de que termine su periodo legislativo, es útil o no para la lucha contra la corrupción en el Perú. Como está aprobada la ley, no. Definitivamente ataca directamente al Instituto de la Colaboración Eficaz. El principal cambio que trae esta ley es el asunto del plazo, ¿no? El plazo corto que ha impuesto para los procesos de colaboración eficaz. Y creo que 8 meses como máximo, con una posibilidad de prórroga, sí, ¿no? Pero, sin embargo, esto está de espaldas, este plazo está de espaldas a cómo se viene aplicando los plazos en el proceso de colaboración eficaz actualmente, de espaldas a la realidad. Primero que además la norma tampoco hace una diferencia respecto a las colaboraciones de personas naturales y de personas jurídicas. Creo que desde el 2018 ya hay una legislación especial sobre colaboraciones de empresas y que no se hace ninguna mención en la ley y que definitivamente en un plazo de 8 meses no se va a poder cerrar una colaboración corporativa de ninguna manera, ¿no? Entonces, esto afecta directamente aproximadamente 50 procesos especiales de colaboración eficaz en el marco de Lavallato. En el caso Lavallato son 50. Poco más de 50, 54 que estamos en trámite, ¿no? Y que como la propia norma establece que debe entrar en vigencia al día siguiente, digamos, de publicado, una vez que sea aprobada, reglamentada, entonces va a afectar y va a impactar de manera directa los procesos que están en trámite. Ahora, la ley tiene algunos detalles que de pronto es importante rescatar para nuestros oyentes y televidentes. Por ejemplo, dice, la declaración del aspirante será recibida directamente por el fiscal del caso en presencia de su abogado. Se realiza donde señala el fiscal. El aspirante está obligado a proporcionar toda la información relevante que posea, así como los medios necesarios. También habla, por ejemplo, de que se ha registrado este testimonio en un video de manera audiovisual. Y dice, cuando la falsedad se descubra con posterioridad a la aprobación judicial del acuerdo, el fiscal solicitará su revocación de acuerdo. Es decir, pareciera que la ley también es un manual de cómo debería conducir el fiscal la negociación con un colaborador eficaz. Y aquí de pronto, suelto una hipótesis y una idea, me parece que los fiscales saben de qué manera negociar con un colaborador, el trabajo incluso de persuasión, el trabajo de ida y vuelta de la negociación. Y el tema de la falsedad, por ejemplo, cuando dice, cuando la falsedad se descubra con posterioridad a la aprobación. Pero para que un juez apruebe, tienen que pasar muchísimas etapas. Es decir, la ley está presuponiendo que fácilmente un juez se puede equivocar en el criterio para calificar a un colaborador eficaz como tal, como útil para la investigación fiscal. Aquí usted diría que hay una invasión, una intromisión en la independencia del sistema de justicia.
Sí, diría que la norma tiene algunas limitaciones para la actuación y la autonomía de los fiscales. Primero, lo que ha señalado efectivamente Mávila es un tema que nosotros hemos analizado por cuanto el proceso de colaboración eficaz tiene etapas y es bastante riguroso. La información que da el delator o el colaborador eficaz tiene que ser corroborada. Esa corroboración, hemos visto, toma un tiempo, sobre todo en organizaciones criminales de alcance transnacional, por ejemplo, Lavajato. Pero no solamente Lavajato, estamos viendo los casos del Tren de Aragua, que también es una criminalidad organizada que implica países como Perú, Colombia, Venezuela, donde se necesita corroboración e información de esos países y tiene que ser traída a través de la cooperación internacional. Entonces, la corroboración es un tema importante y exhaustivo dentro del proceso de colaboración. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se presenta este acuerdo ante un juez, el juez, hecho por hecho que el colaborador va delatando o ha delatado, verifica si tiene una corroboración con una información, ya sea con un documento, con otra declaración o lo que la Fiscalía haya presentado para luego aprobar. Entonces, no es tan fácil señalar que el colaborador puede mentir, puede falsear información y que el juez, digamos, no va a hacer ningún cuestionamiento o pregunta sobre lo que se le ha sometido al proceso de colaboración. Eso por un lado. Pero por otro lado, por eso digo que no se entiende el tema de las colaboraciones corporativas, porque las empresas, cuando se someten a colaboración eficaz, entregan un paquete de información respecto a proyectos, por ejemplo, el Lavajato, proyectos, contratos, información que tienen en su acervo documentario de registros de hace muchos años, pero que puede que más adelante, después de aprobar el acuerdo, por eso se ha pensado en una cláusula de progresividad, encuentren más información. Esta norma, así plantea la norma, ¿qué significa? Que si después se encuentran información ya no la pueden entregar a la Fiscalía, debe ser considerada como una falsedad, como una omisión, ya no va a poder contribuir esa información que se encontró después en los registros documentarios de una empresa, información que pueda ayudar a una investigación. Entonces, creo que hay que tener cuidado con haber legislado de esa manera esta parte, digamos, cuando se aborda el tema de la omisión o la falsedad. Es interesante, perdón, Fernando, porque ve el asunto de Costa Rica, por ejemplo, la información que ha llegado de Costa Rica. Costa Rica confisca 6,6 millones de una empresa vinculada a Toledo. Es decir, aquí, por ejemplo, hay un clarísimo ejemplo cómo a partir de un caso aparentemente ya cerrado, redondo, 360, como es el de Alejandro Toledo, el soborno, el testimonio de Maiman, etcétera, sigue apareciendo información de cómo se distribuyó el dinero a través de tentáculos internacionales. Empleados de la banca privada de Costa Rica facilitaron el depósito de 20 millones, de los cuales hoy, después de todo el tiempo transcurrido, se puede inmovilizar 6,6. Uh-huh. Ahí hay un clarísimo ejemplo. Sí, de cómo una investigación compleja demanda un tiempo que, claro, que por el otro lado sí le pediría que nos diga, sobre todo a quienes consideran que los plazos son excesivamente largos, cómo se puede moderar esto, una situación que en muchos casos se ha considerado injusta. Uh-huh. Primero, con lo de Costa Rica, ese es un ejemplo de la información que va surgiendo a través de la cooperación entre países, ¿no? Ese dinero que se identificó en Costa Rica fue originalmente pedido por incautación y congelado por una autoridad peruana, y estuvo congelado mucho tiempo por una autoridad peruana con la información que una autoridad peruana solicitó. Luego Costa Rica inició sus investigaciones en el país, porque obviamente el dinero se encontraba y había transitado por su sistema, ¿verdad?, financiero. Inició una investigación y ahora también ha dispuesto una incautación sobre este dinero que Perú no identificó de manera original y que brindó información. Entonces ahí vemos cómo la información también que surge de un caso en un país y que es compartida, ¿no?, a través de cooperación internacional, finalmente rinde sus resultados para poder incautar también este dinero por estos hechos ilícitos. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo le rogaría que lo conteste después de una pequeña pausa. Estamos ya con una hora. Retomamos nuestra conversación con esta segunda parte de la respuesta a Mávila Huertas. Vamos a la pausa. Estamos conversando con la procuradora ad hoc para el caso Lavajato, la doctora Silvana Carrión, que le ha contestado una parte de la pregunta que formuló
Mávila Huertas. Estamos ante un panorama peligroso para la lucha contra la corrupción en el Perú. La doctora Carrión hacía notar que los éxitos de las investigaciones contra Fujimori y Montesinos a principios de este siglo se debieron a la creación de esta figura penal que se haya amenazada ahora por esta ley que procede de la Comisión de Justicia presidida por el congresista Américo Gonza. Señora Carrión, por favor, conteste esta segunda parte de la pregunta formulada por Mávila Huertas. Sí, lo que mencionaba es que el tema del plazo es un tema neurálgico, ¿no?, que ha traído como modificatoria esta norma y que definitivamente, además de no atender la realidad y no hacer diferencias entre las colaboraciones de personas naturales y las colaboraciones de personas jurídicas, además refleja un plazo que no es real y que no se va a poder cumplir en la práctica. ¿Qué va a suceder? Va a haber desincentivo en los procesos de colaboración o va a tener que ser cerrados y la prueba finalmente, que es lo que se busca a través de este Instituto de la Colaboración Eficaz, no va a poder ingresar a las investigaciones penales y con el avance. Es cierto que hay una sensación y una percepción de la ciudadanía en que estos casos de gran corrupción toman mucho tiempo. Lo que hay que decir es que los plazos procesales establecidos en las normas son largos también y además las investigaciones son complejas. Pero atacar un instituto como el de la colaboración eficaz, reduciéndole el plazo, no soluciona el problema tampoco. No significa que por tener plazos más cortos en un proceso especial como la colaboración, los casos o las investigaciones complejas van a terminar de manera más pronta. Lo que hay que hacer, sí, hay que buscar una reforma de todo el sistema de justicia y sentar a todos los actores involucrados, Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General, Ministerio de Justicia, para buscar una reforma de cara a lograr cómo esos plazos pueden ser disminuidos, pero de manera integral, no solamente atacando un instituto, y que un instituto que además sirve para poder obtener esa prueba de una manera más ágil, más eficaz. ¿Cómo no va a ser útil que un colaborador que ha participado en el hecho delictivo pueda brindar la información y la ruta de la información que le va a servir a la Fiscalía? Entonces, Señora, esto ataca de manera neurálgica, ¿no?, los procesos de colaboración eficaz. Ahora, usted nos ha dicho que hay 50 procesos de colaboración eficaz en marcha por realizarse o por confirmarse que pueden verse amenazados por este plazo. Esto solamente dentro del campo de lo que a usted le concierne, que es el caso Lavajato. Pero tenemos, como sabemos acá, criminalidad organizada, tenemos incluso bandas internacionales que han entrado al Perú, tenemos narcotráfico, tenemos minería ilegal, tenemos actos que requieren colaboraciones eficaces realmente con mucha urgencia. Por eso quisiera saber, en lo que le concierne a usted, que es el caso de Lavajato, esos 50 procesos en marcha de colaboración eficaz conciernen a cuáles de los procesos, a cuáles de los juicios. Están vinculados, por ejemplo, a los procesos de Línea Amarilla, ¿no?, al proyecto de Línea Amarilla, están vinculados a los procesos, por ejemplo, de Rutas de Lima, están vinculados a procesos que tienen que ver con informes legales introducidos para los proyectos que se vienen investigando. Y ha mencionado dos que tienen que ver con la Municipalidad de Lima. Sí. Pero habrán otros casos en Lavajato en donde hay en curso. Con el gasoducto, sí, por ejemplo, también, ¿no? También tenemos colaboraciones en trámite también en ese proyecto, ¿no? Entonces, afecta de manera transversal todos los casos, obviamente, donde hay estos procesos de colaboración eficaz. Y usted dice bien, don Fernando, en el caso de Lavajato son aproximadamente 54 casos que están en trámite y que son casos que necesita, como sabemos, hay intervención de empresas extranjeras, ¿no?, principalmente de Brasil, se necesita la información de Brasil. Y solamente traer información vía asistencia judicial internacional de otro país nos demora entre 6 meses a 1 año. Ahí no vaya, se fue todo el plazo que establece la norma. Es cierto que es mucho tiempo, no se ve por qué tiene que demorarse tanto. Espero que no sea por culpa de nosotros, sino de los brasileños. También de los otros países, ¿no? O sea, también responde a a la atención de la información o de los pedidos, cómo los atienden los otros países. Pero lo que digo esa es la realidad.
O sea, eso es como finalmente son los plazos que operan en un proceso de colaboración eficaz. Entonces, fijar plazos tan cortos para un instituto tan importante como la colaboración eficaz definitivamente es un desincentivo y un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, porque no solamente esta ley va a aplicar para los casos de corrupción, no pensemos solamente en Lavajato, no pensemos solamente en los casos de corrupción de poder, pensemos efectivamente en esas otras bandas criminales y de la delincuencia organizada que afecta al ciudadano de a pie, que finalmente son bandas que no van a poder desarticularse de manera eficaz si es que atacamos de manera eficaz este instituto como el de la colaboración, atacando el tema del plazo, ¿no? ¿Cómo podría impactar esta norma en caso de no ser observada o de ser aprobada por insistencia en el Parlamento, la posibilidad de admitirse al Perú en la OCDE? Usted acaba de participar de un evento interesante en París, en Francia, y quisiera que nos cuente sobre cuáles son nuestras posibilidades al respecto. Sí, recientemente, hace un par de semanas, como representante del sector justicia, sustenté, digamos, la posición del país como parte de la delegación técnica de los avances de las recomendaciones que había hecho la OCDE respecto a la fase 2 a nuestro país. Ahí OCDE ha recogido estas recomendaciones y estos avances en un reporte que ha sido publicado la semana pasada y se encuentra en la página web de la organización, en el cual reconoce los avances de Perú respecto a la lucha contra la corrupción y el tema de la aplicación de la Convención Anticohecho, que tiene que ver con soborno transnacional. O sea, OCDE reconoce que hay una delincuencia organizada que trasciende fronteras y que es importante cómo Perú ha ido avanzando en legislación y en aplicación en ese sentido. De hecho, el Vacunagate, el primer caso denunciado por soborno transnacional, ha sido un ejemplo de ello. Pero, sin embargo, este tipo de medidas o de leyes, como el tema de la colaboración eficaz, que además el Instituto de la Colaboración Eficaz ha sido reconocido en el último reporte de la OCDE como un avance importante de la lucha contra la corrupción desde la mirada corporativa, o sea, como las empresas también van colaborando con la justicia, entregando esta información, y hay una legislación especial sobre eso en Perú. Reconocido eso por OCDE, tener ahora una ley como la que ha sido aprobada la semana pasada definitivamente implica un retroceso en ese avance, y que seguramente de aquí a un año que vamos a volver a ser evaluados, o el seguimiento de esta evaluación, seguramente esta ley va a salir como algo, una preocupación de la organización por este retroceso de la lucha contra la corrupción. Para que el Perú pueda ser para que el miembro Perú de la OCDE. pueda continuar en el proceso de adhesión. ¿Habrán pensado en eso los 84 congresistas que votaron a favor de esta ley? No lo sé, pero yo lo que espero es que el Poder Ejecutivo pueda observar esta norma, ¿no? Además, acá hay que decir que todos los órganos técnicos que tienen que ver con el Instituto de la Colaboración, es decir, del sector justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Justicia, han observado de manera técnica, tienen informes técnicos todos observando la aprobación. Menos el gobierno, todos menos el gobierno, que están estudiando el tema, quizás se vea mañana en el Consejo de Ministros. Ahora están evaluándolo. Pero de momento no hay ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra. Pero los informes técnicos están previamente ya ingresados, ¿no? De hecho, el Procurador General ayer ha anunciado o solicitado que también se observe esta ley, y nosotros hemos alcanzado también un informe tanto Procuraduría General como al Ministerio de Justicia para que pueda ser evaluado estas observaciones que estamos planteando. Muy bien, Procuradora. Muchísimas gracias a Silvana Carrión, Procuradora especial para el caso Lavajato. Ha estado con nosotros explicándonos el impacto que tiene no solamente en este caso, sino en general, en muchos aspectos para nuestro país, una norma que aparentemente carece de cualquier sustento técnico, aprobada en el Parlamento al filo del cierre de la legislatura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando. Hacemos una pausa, son las 8:31 y continuamos en Ampliación de Noticias.